todos, ¿qué tal? Hoy quiero con vosotros desarrollar la idea del uso del lenguaje positivo. Para empezar este tema, creo que es importante que tengamos presente que las emociones son la llave del aprendizaje. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nuestros niños y niñas van a vincular cualquier aprendizaje que tengan en su día a día con los sentimientos y emociones que tuvieron en ese preciso instante. Por lo tanto, debemos intentar que sean lo más positivas posibles y lo más agradables posibles esas sensaciones para que tengan ese recuerdo positivo asociado al aprendizaje, a lo que han aprendido. ¿Cómo podemos hacer esto? Tenemos que tener presente que el uso de un lenguaje positivo está lleno de ventajas, tanto para la persona que habla como para la persona que lo recibe. Para la persona que habla se generan mejores sensaciones a la hora de hablar si estás hablando en un lenguaje positivo que si estás hablando en un tono negativo. Y para la persona que recibe el mensaje también se genera una mejor predisposición hacia lo que le estás diciendo, hacia la comprensión sobre lo que le estás transmitiendo y sobre todo también una mejor predisposición hacia la persona que se lo está diciendo. Que esto es muy importante, sobre todo no solamente en el caso de padres y madres, sino también en el caso del profesorado. Por ejemplo, si hay un profesor que siempre te está machacando, siempre te está señalando aquello que haces mal y no ves en él ese atisbo de emoción o de sentimiento hacia querer que lo hagas mejor y confiar en que lo haces mejor, pues la predisposición que vas a tener hacia todo lo que te diga esa persona va a ser negativa. Y aunque te esté diciendo algo que te va a beneficiar, pues no le vas a hacer caso. Entonces debemos tener esto muy presente e intentar utilizar ese lenguaje positivo. ¿Cómo podemos utilizarlo? La primera cuestión que tenemos que tener muy en cuenta es que ante un acto o un comportamiento que nosotros consideramos como algo a corregir, lo que nos disgusta es ese comportamiento, no es la persona. Entonces, lo que debemos catalogar como negativo es el comportamiento o el acto en sí y no a la persona. ¿Esto en qué se traduce? Pues, por ejemplo, nos han contado una mentira. Pues debemos evitar el decir eres un mentiroso o eres una mentirosa. En su lugar, tenemos que catalogar como negativo el acto. La mentira que has contado no me gusta. Me gusta cuando me dices la verdad porque podemos solucionarlo. Cuando me cuentas mentiras, tengo que dudar de lo que me dices, se crea desconfianza, bueno, ya el discurso que queramos dar. Pero sobre todo es importante catalogar como negativo la acción y no a la persona. Nos tenemos que olvidar de eres un desordenado, eres un desastre. Ahí estamos catalogando como negativo a la persona y estamos haciendo que el autoconcepto que ellos van a crearse de sí mismos, que en la infancia sobre todo va a estar muy basado en lo que reciben de los demás, ¿vale? Ese autoconcepto se va a formar de las impresiones que los demás tienen de ellos, pues tenemos que intentar evitar que lo que reciban es que consideramos que son algo negativo. Otra cosa es que hagan cosas que no están bien, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso lo tenemos que tener muy presente. También debemos evitar el utilizar palabras que hagan ver que todo lo hacen mal, ¿vale? Como el siempre haces esto, o siempre es igual, o nunca me haces caso. Ese siempre y ese nunca, ¿vale? También están dándoles a entender que no valoramos todas las otras veces que han hecho cosas bien. Entonces, tenemos que intentar desterrar esto de nuestro vocabulario, el siempre y el nunca, ¿vale? Y una tercera cosa que podemos intentar hacer para utilizar un lenguaje en positivo es procurar utilizar lo menos posible la palabra no al iniciar una oración, ¿vale? Un ejemplo. Nos mandan una circular del colegio y lleva muchos días olvidándose la circular, o olvidándose la carpeta, o olvidándose cualquier otra cosa. Es muy posible que en el momento de hablar de forma espontánea digamos, no trajiste la circular, ¿a que no? Estamos haciendo una pregunta, pero estamos haciendo una pregunta en la que ya estamos dando a entender que nosotros pensamos que no lo ha hecho. Aunque muy posiblemente no lo haya hecho, debemos intentar cambiar las tornas y siempre que ellos piensen que pensamos lo mejor de ellos. ¿Te acordaste de traer la circular? Pues luego cuando nos digan que no, pues ya veremos cómo lo vamos a atajar.
pero siempre intentando que crean y que sepan que esperamos lo mejor de ellos y no lo peor, ¿vale? Entonces, con estos 3 truquitos, ¿vale? El recordar siempre que debemos catalogar como negativa la acción y no a la persona. Desterrar el siempre y el nunca cuando vayamos a hablar de algo que no nos gusta de lo que hacen. Y eliminar el no al iniciar una frase. Son 3 trucos que podemos empezar a utilizar para crear esas mejores sensaciones a la hora de aprender. Y sobre todo recordad y no tengáis miedo a utilizar este tipo de lenguaje por dudas a perder autoridad, porque se puede ser muy firme utilizando un lenguaje positivo y que cree mejores sensaciones. ¿Vale? Bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!